adorar, tenían que inclinarse cuando vieran a esta estatua, tenían que inclinarse a adorarlo, ¿no? Pero estos muchachos no querían adorarlo. ¿Por qué? Porque ellos habían dispuesto en su corazón no quebrantar las leyes de Dios. Ellos amaban a Dios, eran fieles al Señor. Ustedes podrían decir, pero estos muchachitos están locos. ¿Cómo que van a seguir creyendo en un Dios que ha permitido que se los lleve como esclavos? Pero sin embargo, ellos seguían creyendo en la fidelidad de Dios. Ellos seguían esperando en la respuesta de Dios, en los milagros de Dios, en los cuidados de Dios. Por eso que ellos no quebraban su fe, ellos no quebraban los mandamientos, ellos no quebraban su obediencia. Era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una palabra que en el Nuevo Testamento se emplea. Pero ya estos chicos lo habían practicado acá. Ya ellos habían demostrado que era mejor ser fiel al Dios Todopoderoso, ¿sí? Al único Dios, que a los dioses de otras naciones. Y vamos a ver cómo ellos tienen que vivir ciertas situaciones, ¿no? Entonces vemos que estos chicos, a pesar de tener miles de excusas y decir, bueno, no tenemos padres acá, no tenemos ni al pastor, no está ni la iglesia, no hay nadie que sea testigo que nosotros vamos a infringir los mandamientos de Dios. No hay nadie. Pero ellos sabían que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Nuestro Dios está en los cielos y en la tierra. Nuestro Dios está en este lugar y está en tu hogar. Así es que no hay lugar donde nosotros podamos decir, no está Dios acá. Aun cuando no podamos escuchar su voz, sabemos que Dios está presente. Dios está, ¿sí? Donde tú clamas, Él está. Donde tú lloras, Él está. Porque es tu creador, Él te ama y Él vive constantemente todas las situaciones que tú vives, porque no es ajeno a nada. Él está esperando nada más que de ti y de mí nuestra disposición de poder nosotros contar con su ayuda y de mantenernos firmes. A veces uno piensa, ¿y por qué tenían que estos jovencitos pasar estas pruebas? ¿O por qué nosotros tenemos que pasar tales pruebas? ¿No? Una cosa es tentación y otra cosa es prueba. La tentación es propiciada por nuestra propia maldad, ¿sí? Por nuestras propias intenciones internas, humanas, que siempre están propensas a querer hacer lo malo. Pero las pruebas algunas veces también vienen de parte del enemigo, ¿sí? De parte de Satanás, que muchas veces quiere hacernos caer o que está generando situaciones incómodas para los hijos de Dios. Pero en otras oportunidades Dios permite las pruebas, ¿sí? De muchas, dice, Dios nos libra, pero en algunos casos permite porque Dios quiere que desarrollemos nuestra fe, que crezcamos en nuestra confianza y nuestra comunión con Él, que nosotros avivemos a nuestro fuego, esa confianza que nada puede quebrantarla, nada puede destruir. ¿Sí? La fe nos permite cada vez más promocionar nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Dios. Si nosotros no vivimos ciertas situaciones, ciertas pruebas, no podemos saber si realmente somos fieles a Dios o no, le creemos a Dios o no tenemos la oportunidad de ver a Dios manifestarse en medio de esa situación si no viviéramos pruebas. Por lo tanto, hay momentos en que Dios permite las pruebas porque Él también quiere manifestarse ahí y glorificarse en medio de tu vida, ¿sí? Así es que te animo a que sigas confiando. Por eso vamos a aprender de estos tres jovencitos que estaban, como dijimos, lejos de su nación, pero sin embargo seguían con Dios en su corazón. Dios estaba tan presente en ellos y con ellos, su palabra estaba presente y eso les bastaba a ellos, ¿sí? Esto fue más que suficiente a ellos. Entonces, cuando Nabucodonosor hizo una fiesta para que todo el pueblo, todos los habitantes de Babilonia puedan doblar sus rodillas delante de esa estatua, al toque del tamboril, de los cimbales, todo instrumento de música cuando sonaba, dice que todos aquellos que estaban ahí tenían que arrodillarse y tenían que adorar a ese nuevo ídolo que había hecho
crear Nabucodonosor. Y cuando se dieron cuenta, dice las autoridades, los que estaban muy cerca del rey Nabucodonosor, se dieron cuenta que Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaban, fueron y le contaron al rey Nabucodonosor lo que estos chicos habían hecho. Y cómo es, ¿no? A veces hay situaciones que te tocan vivir o me ha tocado vivir, donde uno no puede negociar, uno no puede uno no puede aceptar lo que los demás hacen, ¿no? No podemos seguir la correntada de este mundo, no podemos aceptar los conceptos de este mundo sin antes verlo a la luz de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios dice para luego desistir con lo que este mundo quiere ofrecer, ¿sí? El sistema de este mundo hoy nos está queriendo imponer leyes que son totalmente contrarias a las enseñanzas de Dios, totalmente contrarias a los principios bíblicos. Y no hay ni siquiera una razón con la cual nosotros podamos pensar y decir, pero pueden ir paralelos, ya que unos son leyes civiles, humanas, y otras son las leyes divinas. No, todo lo que se oponga a la ley de Dios va contra Dios, por lo tanto nosotros no podemos vivirla, nosotros tenemos que desistir, así como estos muchachitos se resistieron a adorar a esta estatua, porque ellos tenían un solo Dios y ellos sabían que en el Éxodo 20 dice el Señor, no te harás imágenes, no adorarás a ídolos, ¿no? Entonces nosotros entendemos eso y por lo tanto sabemos que no tenemos que idolatrar, ¿verdad? Así también estos chicos lo tenían muy claro. Yo te pregunto a ti, ¿tienes muy en claro, por ejemplo, estas nuevas leyes que quieren sacar de dicen de no hacer bullying, pero no es que nosotros hacemos bullying, nosotros no hacemos acepción de personas, nada por el estilo, pero tampoco podemos aceptar que se nos imponga una ley que no está bien, que no está correcta, ¿no? Nosotros amamos a las personas que tal vez están viviendo en confusión emocional y aún con confusiones de identidad sexual. Las amamos y nuestro deseo es que esas personas puedan conocer la verdad y puedan ser libres de esas ataduras y puedan salir de ese estado y poder luego vivir su sexualidad con libertad, pero entendiendo que Dios creó y hay un principio, Dios creó varón y mujer, por lo tanto entonces esas personas tienen que ser libres de esa mentira en la cual se encuentran atrapados para poder disfrutar de las verdades y libertad que Dios les da, ¿sí? Así muchas leyes, como por ejemplo ahora también se permite que a los niños desde temprana edad se les esté enseñando en las escuelas, ¿no? Educación sexual sin siquiera filtros, y eso es algo, o sea, se está tratando de meter ese nuevo sistema en la educación, y nosotros como padres, como adultos, como tíos, como abuelos, tenemos que estar atentos a todo eso y saber qué es lo que vamos a hacer. Hay situaciones con las cuales no podemos negociar, hay situaciones que no podemos decir, bueno, ya va a pasar, bueno, yo voy a cuidar a mi hijo. Tenemos que cuidar a estas nuevas generaciones, tenemos que guardarlas de todo ese tipo de confusiones, porque si no van a ser arrasados, van a ser arrastrados con todas las confusiones. Imagínense si esta generación de adolescentes hubieran quebrado sus rodillas delante de esta estatua, ¿qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué inspiración hubiéramos tenido? ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar también las pruebas? ¿No? Sin embargo, ellos no tuvieron temor ni siquiera a exponer su vida delante del rey, que tenía la autoridad de sus vidas, porque era el dueño, el amo de ellos. Ellos eran esclavos, pero ellos los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego no podían negociar. Ellos dijeron no, solamente a nuestro Dios serviremos, ¿no? Pero estos representantes de Nabucodonosor, no contentos solamente con verlos ahí que no se arrodillaban, buscaron al rey. Lo instigaron, le dijeron todo lo que estos chicos hacían y habían dicho. Entonces el rey Nabucodonosor los manda a llamar
para ofrecerle aparentemente una nueva oportunidad, a que se corrijan, y ellos se corregían, si ellos estaban dispuestos nuevamente al sonar de los instrumentos musicales, a doblar sus rodillas, Él iba a perdonar su vida, ¿no? Así que la palabra dice así, Nabucodonosor en el versículo 14, Nabucodonosor les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado, ¿no? Y él dice, ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y luego sigue él diciendo, ¿y qué Dios será que os libre de mis manos? O sea, imagínense, él era el rey. Él tenía un gran imperio. Se estaba extendiendo su gobierno y su ejército era poderoso. Él dice, ¿qué Dios es aquel que puede librarlo de mis manos? Pero para sorpresa del rey, estos jovencitos se mantuvieron firmes. Estaban determinados en sus convicciones. Yo te animo a que tú también puedas estar determinado en tus convicciones, en el momento que te toque atravesar. Determinado en tus convicciones, determinado a no negociar, determinado a no rendirte, determinado a no cambiar los preceptos de Dios por los preceptos de este mundo. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos, Señor. Y esto nos enseña a nosotros de que a veces no es necesario entrar en conflictos con las personas cuando quieren burlarse de tu fe, cuando quieren preguntarte, ¿y ahora dónde está tu Dios? ¿O qué es ahora? A ver, imagínate, las leyes humanas están ganando. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Qué está haciendo tu Dios? O en medio de esta pandemia, en medio de este virus que está propagándose, ¿dónde está tu Dios? Entrar en discusión con gente que lo único que quiere es su propia gloria, o es burlarse, o es hostigarte y provocar a que tú te desenfoques, es mejor no hacer caso, no caer en debates, porque puedes terminar equivocándote, puedes pretender defender a Dios y tal vez vas a errar. Entonces es mejor no entrar en esos conflictos, ¿sí? Luego ellos siguen añadiendo, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Ellos eran esclavos y a quien tenían que servir en esta tierra era el mismo rey que les estaba preguntando. Pero ellos estaban tan firmes y convencidos de que su vida no solamente pertenecía a este mundo, sino a una eternidad al lado de nuestro Dios. Él decía, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, pero también de tu mano, rey, nos librará. ¿No? O sea, qué confianza, qué fe, qué esperanza en el poder de Dios, en la intervención divina. Estos jovencitos, con su corta edad, ellos, a pesar de haber vivido una situación tan fea, de haber sido sacados de su tierra de la noche a la mañana, sin embargo, ellos estaban determinados a creer en Dios y creer en la fidelidad, que ellos conocían muy bien la historia bíblica. Recuerden que no habían Biblias en ese entonces, todo se transmitía oralmente, y ellos habían estudiado, ¿sí? Porque las mamás enseñaban la palabra, le enseñaban a sus niños hasta los 12 años, luego se iban a ser enseñados afuera de casa, los varoncitos. Y estos habían sido bien enseñados de quién era su Dios, el Todopoderoso que abrió el mar, el Todopoderoso que hacía llover maná del cielo, el Todopoderoso que hacía que aún los huérfanos, las viudas, tuvieran la bendición de Dios, la mirada de Dios. Ellos estaban tan convencidos de quién era Dios, por eso ellos decían, Él nos librará. Él puede librarnos del horno de fuego, pero también dijeron ellos, también de tu mano, Dios,
Él nos librará. Yo te animo a ti a que sigas confiando en el Señor. No sé cuál sea la prueba que estés viviendo. No sé si es una prueba, tal vez una prueba externa o una prueba porque a veces uno sin querer comete errores y se mete en pruebas, ¿sí? No sabemos si fue generado por el enemigo o por nuestra propia negligencia, cual sea. Si tu corazón se humilla delante de Dios, ¿qué es humillarse? Es un corazón sencillo, un corazón humilde, es un corazón que dice: Señor, verdaderamente te necesito, tú eres Dios, necesito que tú entres en mi vida y obres en esta situación. Señor, es apremiante, Señor, urge tu ayuda. Y Dios se manifiesta, porque Dios te ama y Dios quiere glorificarse a través de tu vida y mucho más. Si esa prueba que vives es por defender tus convicciones, es por defender tu fe, es por defender, Señor, la palabra de Dios, es por defender las normas y los preceptos de Dios antes que las leyes de este mundo, ¿sí? Cuánto más ahí se va a glorificar Dios y se va a mover. Después de haberle dicho esto al rey, ellos siguen añadiendo. Dice: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a las estatuas. O sea que Dios los libre o que Dios no los libre, ellos no estaban dispuestos a doblar sus rodillas delante de los dioses que se le presenten. Aunque tengan que exponer su propia vida, no les importaba. Ellos no querían ser infieles al Señor. Ellos querían ser tan fieles a Dios como Dios les había sido fieles a ellos, ¿no? Y vemos así entonces cómo esto llenó de ira al rey, ya no solamente a los sátrapas o las autoridades que estaban alrededor del rey, sino que el mismo rey se había enfadado al ver cómo estos muchachos le habían respondido de esa manera. Dice que de pronto cuando él escuchó esas palabras, su rostro fue cambiado, se enojó, estaba lleno de ira y ordenó inmediatamente que los agarraran a estos muchachos, que los ataran así como estaban, que calentaran 7 veces más ese fuego en el cual los iban a meter. Ese horno de fuego se cree que eran el horno donde se purificaban los metales, donde se fundían los metales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no era un fuego como que uno hace en la parrilla, cuando uno hace un poco una hoguera. No, era realmente como una fosa enorme y muy candente. Imagínense, tan candente, pero la furia del rey Nabucodonosor al ver que estos chicos no le obedecieron, hizo que ordenara que calentaran 7 veces más. 7 veces más de lo acostumbrado, para que estos chicos no tengan pero ni la oportunidad de que quede un pequeño chamusco de ellos, ¿no? Así es que cuando ellos fueron atados, dice, por los hombres más fuertes que tenía el ejército de Nabucodonosor. Los ataron así como estaban vestidos, con turbantes, con todas las túnicas, y los lanzaron al fuego. Cuando abrieron esa puerta para meter a los chicos, dice que el fuego se asomó y consumió, quemó a las personas que los estaban lanzando. Yo no sé si alguna vez vieron alguna película o El Rescate, los bomberos, cuando hay habitaciones cerradas, hay lugares cerrados, los bomberos prefieren no abrir, porque cuando abren al toque con el oxígeno se expande más el fuego, crece mucho más. Entonces así fue lo que sucedió aquí, que al haber tanto fuego y al abrir las puertas para lanzar a estos muchachos, el fuego los quemó también a estos chicos, a estos soldados, ¿sí? Pero no termina ahí esta historia, no termina aquí este hecho. Dice que cuando ellos fueron lanzados al horno del fuego, pasaron unos minutos y el rey Nabucodonosor se asoma para ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que pasaba en ese horno, porque el horno tenía un visor y él miraba que habían personas caminando, personas como que estuviesen danzando.
Y cuando se asoma un poco más, ve que no eran solo 3, sino que eran 4 personas. Y no tenían ningún síntoma de quemaduras, no tenían ninguna mala reacción, sino al contrario, ellos estaban como adorando, confiados en medio de ese fuego, en medio de ese horno tan candente. Yo te pregunto a ti y te animo que ¿cómo la pasas cuando estás en medio de una situación difícil? Yo sé que no es fácil, me tocó pasar en diferentes oportunidades y una de las últimas oportunidades era el problema de enfermedad, la salud de mi esposo, ¿no? Y hubieron 2 días en el cual oraba. Tenía la confianza en Dios, sí, pero no paraba de orar, cubriéndolo, declarando sanidad, declarando la sangre de Cristo al cuidado de Él y de las personas que lo rodeaban, todo el personal de salud. Y yo creo que cada uno de ustedes también, en medio de esa situación, tiene su confianza puesta en Dios, pero sigue adorando, sigue orando, sigue declarando palabra. Y eso es lo que estos muchachitos hacían, ¿no? Estaban danzando porque había un 4.º hombre, dice el mismo rey Nabucodonosor. Él le pregunta a todos los que le acompañaban, decían, ¿no eran 3 los que lanzaron al horno de fuego? Sí, le responden todos, confirmando lo que él ya sabía. Le dice, pero entonces, ¿cómo veo yo 4 hombres que van andando ahí y ninguno tiene señales de quemadura? Y el 4.º parece como muy semejante al Hijo de los dioses. Claro, porque él no entiende que Dios es Dios y el Hijo de Dios, Jesús, en ese entonces era una cristofanía, o sea, una representación de lo que Cristo es en medio de ellos, ¿no? En medio de ese fuego ardiente. Así es que cuando Nabucodonosor ve esta situación, no le queda otra más que decir, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan por favor, salgan de este horno. Y es ahí donde ellos pueden comprobar que no había ni siquiera señales de un cabello quemado, ni sus turbantes, ni sus ropas, nada estaba quemado. Ni siquiera, dice la palabra de Dios, que ni siquiera tenían olor a quemadura. Ellos estaban completamente bien. Y así es como Dios hace en medio de las pruebas, cuando nosotros nos encomendamos en Él, confiamos en Él, depositamos nuestro corazón y todo nuestro ser en Él. Él guarda de nosotros, Él cuida de nosotros y de todo lo que ponemos en sus manos. Amén. Así que vamos a ver también cómo aquellas personas que le habían acusado delante del rey, en esos momentos fueron avergonzados de ver cómo Dios Todopoderoso los había librado a estos muchachos, ¿no? Asimismo, el rey Nabucodonosor alabó, dice, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, no es que Nabucodonosor en ese entonces, no es que reconoce a Dios como su Dios, sino que lo alaba como Dios de estos muchachos. La palabra de Dios en el versículo 28 dice así, Daniel 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Imagínense, el mismo rey decía, bendito sea Dios que respaldó con fidelidad a estos muchachos, que a pesar de que estos muchachos habían quebrado la orden del rey, ellos fueron fieles y Dios respaldó esa fidelidad. Por lo tanto, sus cuerpos no fueron quemados, aun cuando estos chicos habían renunciado a su propia vida, ¿sí? Luego el versículo 29 dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, ¿sí? Todo pueblo y nación, dice, o lengua que blasfeme contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea desmenuzado. Nuestro Dios es un Dios que es exaltado y reconocido por los hijos de Dios y aún por los que todavía no le conocen, que en momentos críticos, en momentos de prueba, buscan la ayuda de Dios, el refugio de Dios, y
Y estas personas cuentan contigo y conmigo. Hijos de Dios que han vivido pruebas, que han pasado pruebas, que han salido victoriosos tomados de la mano de Dios para poder testificar a todos aquellos que todavía no le conocen. No conocen de su poder, de su grandeza, no han tenido esa cercanía, y es por eso que Dios quiere también glorificarse a través de tu vida como lo hizo con estos muchachos, ¿sí? Hay una palabra de Dios en Isaías 43:2, que es larga, pero vamos a leer solo este versículo, el pequeño, en la segunda parte, que dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay muchísimos hombres y mujeres que vivieron diferentes pruebas, algunos de fuego, otros por agua, otros por pez, otros por prisión, otros por correr riesgo sus propias vidas, ¿sí? Como Esther, Jonás, Daniel, David. Muchísimos hombres y mujeres que fueron testimonio vivo de su fe, de su confianza en Dios. Dios es fiel y Dios quiere glorificarse por medio de su pueblo, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido de estos jóvenes? Que la determinación y nuestra confianza en Dios no tiene por qué temer, no tiene por qué tambalearse. Sigue confiando en Dios. Te animo a creerle a Dios en medio de todas las situaciones que puedas estar viviendo. Su mano de Dios no se ha cortado, su poder no se ha agotado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, vamos a darle las gracias a nuestro Señor. Gracias, precioso Dios. Tú eres el Todopoderoso. A ti te adoramos, a ti te alabamos, Señor. Así como estos jovencitos, Dios mío, no dudaron de tu poder, no dudaron de tu amor, ni se aferraron a su vida, Señor, sino que decidieron exaltar tu nombre. Y por lo tanto tú te glorificaste, Señor. Tú les respondiste, tú les ayudaste, tú viniste, Señor. Y es más, tú mismo estuviste en medio, Señor, de ese fuego ardiente. Tú mismo, porque Nabucodonosor pudo testificar diciendo: yo veo a un cuarto hombre caminando. Señor, esa es tu promesa por cada uno de nosotros. Tu promesa es que aunque pasemos por las aguas, que aunque pasemos por los ríos, que aunque pasemos por el fuego, tú estarás en cada uno de esos momentos. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos, Dios, por estar en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar, en medio de cada situación. Gracias por tu fidelidad. Te amamos, te adoramos, te alabamos y exaltamos tu santo nombre. Solo a ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos.